Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo se encuentran? Pues disponiéndome a grabar rápidamente el video que nos solicitan para esta actividad. Empecemos sin rodeos. Diego Mendoza saludándoles desde la Ciudad de México en las instalaciones de TV Azteca aquí en Ajusco. Pues bueno, ¿cuál es mi experiencia en la investigación de fuentes documentales? Francamente es poca, apenas tengo 3 años de ejercicio profesional. Como tal reportero solamente tengo siendo un par de años. El primer año fui solamente redactor, creo que evidentemente se adquieren muchas experiencias para aprender a producir información si está en el lugar de los hechos, pero aún falta bastante. Mis primeras experiencias pues fueron desde la universidad. En 2015 hicimos un protocolo, un proyecto de un noticiero de televisión donde me tocó ser jefe de información en ese momento y claro, evidentemente fue muy grato tener que abstraer un montón de información que iba a salir en ese espacio de una hora. Entiendes las dificultades para llenar tanto espacio y también aprender a contrastar todas las fuentes. En este caso, bueno, mi profesor me pedía contrastar toda la información que generan los diarios y uno empieza a notar las diferencias editoriales. Creo que esto se consolida en 2016 a inicios, cuando para hacer mi trabajo final de la clase de taller de periodismo hice una investigación sobre el plantón de los profesores del CENTE en la Plaza de la Ciudadela, un plantón que duró más de 6 meses, que tuvo grandes afectaciones económicas a los comerciantes, pero donde fue muy interesante consumir toda clase de información, desde diarios de izquierda a derecha y de centro, consumir el Universal, La Jornada, Reforma, El Financiero, El Economista, todos hablando de sus respectivas aristas y por supuesto editorializando según sus plumas. Fue muy interesante ver también desde ahí cómo los diferentes grupos políticos, los bastiones, en este caso los movimientos sociales, buscan utilizar la información a modo y lo que más les convenga, ¿no? Ya desde ahí, pues bueno, llegué con buenas herramientas para cuando hice mi trabajo documental ya en el campo, conviviendo 3 días ahí en los campamentos con los profesores magisteriales. Pues bueno, fue muy interesante llegar con armas. En 2016, a finales de 2016, llego a Morelia, Michoacán. Estaba en Michoacán Radio y Televisión, un medio público, un medio cultural, un medio con consumidores más críticos. Mi jefa en ese entonces me pidió producir, en ese entonces periodo de elecciones de Estados Unidos, producir artículos de larga investigación para Estados Unidos. Tenía tiempo de 3 a 4 horas para producir notas más profundas que buscaran un análisis más trascendental respecto a las decisiones en ese entonces del candidato recién electo Donald Trump. Recuerdo fue ahí donde empecé a entender muchas diferencias, el perfil de muchos funcionarios y también entender la relevancia de tener datos antes que meras opiniones o medias declaraciones de políticos, ¿no? Recuerdo mucho que ahí entendí lo que estaba en riesgo cuando se perdió el Obamacare, un programa que apoyaba a más de 100,000 personas, un programa que implicaba seguros para personas que, según el estatus de lo que es pobre en Estados Unidos, ganan menos de $11,000, y un plan que con $100 les daba seguro a las personas, lo cual era fundamental para los sectores más pobres de Estados Unidos, que en contraste con México, pues bueno, son una mina de oro. ¿Tengo algún método? Francamente no. Creo que soy de esas personas que dentro de su desorden encuentran su orden. Utilizo mucho TextEdit de Apple. ¿Por qué? Porque primero les quita el formato, son archivos sumamente ligeros y no corres el riesgo de que se violente, porque no hay formato, en cualquier otro editor, en cualquier otra computadora. Yo más bien prefiero hacer pequeños archivos, ponerlos por carpetas, por temáticas y tener ahí mi resumen de la información. Yo me voy mucho a los datos duros en comentarios muy breves, 1 o 2 líneas para ahí tener mis datos. Cuando es necesario parafrasear o citar, bueno, también se tendrá que extraer todo el texto, pero procuro hacer archivos diminutos para más bien todo condensarlo en un trabajo final, como se está manifestando en esta investigación de Proyecto 1. En este caso yo quiero demostrar la corrupción en los presupuestos en materia de seguridad que ha aplicado el gobierno del Estado de México, y para mí es muy importante la información documental. Realmente eso va a ser el gran problema dentro de esta investigación, el gran meollo del asunto. En este caso yo deseo que mi investigación pueda aportar una revelación en materia de corrupción, y eso se va a hacer accediendo a los archivos de transparencia que, como lo pudimos ver quienes tomamos ya el taller de bases de datos con la profesora Hassel en el congreso que se realizó en octubre pasado, pues son unos monstruos, pero tiene que valer la pena hacerlo, porque ahí salen las grandes investigaciones. Para mí, dentro de mis investigaciones joya en el periodismo, claro está la estafa maestra, la Casa Blanca, Campo Mexicano del País. ¿Por qué? Porque no solamente ofrecen una historia y una polémica, también acompañan de muchos datos que hacen indiscutibles los hallazgos de estas investigaciones. ¿Por qué lo considero muy importante? Bueno, a lo mejor por mi edad, a lo mejor por la poca experiencia que tengo, a lo mejor porque todavía no vivo las dificultades de ser un periodista y de tener ya un nombre relevante, pero me chocan mucho los periodistas
los que son más bien mañosos y que se cuidan mucho con los políticos. Creo que eso es un vicio, tener mucha opinología, mucho prestigio, si así lo queremos llamar, a base de años de estar en el campo. No lo discuto, pero sin mayores revelaciones más que las declaraciones oficiales o aquello que te puede decir el político. Creo que nosotros debemos ser aquella segunda auditoría, debemos ser aquellos segundos fiscales que sean un contrapeso para los funcionarios y para los poderes. Creo que nosotros debemos poner siempre sobre la mesa los cuestionamientos a bases de datos. Por fortuna, desde el perfil de mi universidad hasta ahora que lo estoy ejerciendo, independientemente de que esté en un programa de periodismo social, no he dejado de lado el periodismo de datos. Me gusta mucho consumirlo y deseo algún día poderlo producir a maestranza. Yo deseo que mis trabajos puedan significar revelaciones y que por supuesto puedan generar un debate bastante nutrido, reitero, a base de información de verdad. Creo que un buen trabajo siempre va a tener la adecuada documentación, también la adecuada historia y también el adecuado contraste de posturas. Trabajos como Ayotzinapa, la mentira histórica de Temoris Greco, o Parma Papers, el expediente mexicano de Wilber Torre, creo que son grandes ejemplos también de aquello que llego a hacer. Deseo que mi investigación periodística dé mucho, incluso como para producir libros, y que por supuesto contengan historia, animación, remembranza de hechos históricos y los datos que deben acompañar cualquier investigación periodística. Para mí un periodista es aquel que sí tiene todas las cualidades de reportero, claro está, pero como lo dejamos claro en nuestros primeros foros cuando entramos a la maestría, que también tiene la capacidad de producir su información más allá de la agenda pública o política. Y eso solo se va a hacer investigando en los documentos y apuntando datos que nadie más se había fijado. Según yo, el tema de investigación que agarré precisamente nadie lo ha buscado como yo lo he intentado hacer, porque nadie se ha metido a la transparencia así de fácil. Nadie nunca se había cuestionado que solo en 2 partidas se va el 75% del presupuesto en materia de seguridad del gobierno del Estado de México y que la Federación también les envía. Así de sencillo, ¿no? Y todo eso se hace solamente teniendo la curiosidad de entrar a los informes de gobierno, a las bases de datos de las dependencias y también a los planes presupuestales. Sé que es muy difícil, lo más probable es que falle, lo más probable es que esas horas no tengan el resultado esperado, así como lo han dado a entender los profesores. Hay que tener muchas precauciones, pero creo que solamente siguiendo por ese camino vamos a ser esos periodistas de coyuntura y que logren ser, lo reitero, esos segundos fiscales, esos segundos auditores de los políticos y de los poderes. Creo que esa es la visión que tengo del periodismo, a lo mejor sí, muy idealista, muy de sueño, muy de película, pero creo que es posible, o al menos he tenido la mala fortuna de leer periodismo de muy buena calidad que me ha hecho tener estos sueños. Les deseo lo mejor, estoy atento a sus comentarios y estamos presentes para esta clase.